Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Buen día, queridos hermanos, la gracia del Señor con cada uno de ustedes, fuerza y poder del Espíritu Santo para sus corazones, para sus vidas. Hoy les comparto con alegría, con mucho gozo, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículos 32 al 38. En este martes nos dice el Señor que en aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado, mudo, y después de echar el demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy Dios necesita gente que se sane y que hable en su nombre. Mucho católico, somos millones en el mundo. Nada más católicos que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, que hacemos parte de la renovación carismática católica, somos 120 millones, nada más, hablando de los de mi ambiente carismático. Somos millones de católicos en el mundo. Ustedes se imaginan, hermanos, si estos millones de católicos habláramos de Dios, todo el mundo estaría lleno de la palabra de Dios y se cumpliría hoy la profecía de Isaías, que como las aguas cubren toda la mar, así el conocimiento de Dios cubrirá el mundo entero. Eso será posible si Dios hoy puede obrar en ti y en mí el milagro que acabamos de escuchar en el mudo. Había un endemoniado mudo. Cuando Jesús echó el demonio, el mudo habló. Y esto lo he notado desde que ha empezado esta corriente de gracia en la Iglesia Católica, de los retiros espirituales, del anuncio del querigma, lo que se llama la renovación del Espíritu Santo en la Iglesia. Personas que nunca hablan de Dios, que nunca van a la iglesia, o poco van, o poco hablan de Dios, y van a un retiro espiritual, y hay que ver estas personas cómo empiezan a hablar de bello de Dios. Salió el demonio, se expulsó al demonio. A veces pensamos que el endemoniado es esa persona que se arrastra por el suelo dando gritos o echando espumarajos por la boca. No, un endemoniado simplemente es una persona que no está llena de la presencia de Dios. A eso hace referencia el Evangelio. Todo aquel que no puede hablar de Dios de alguna forma tiene una presencia del enemigo que le tapa la boca. ¿Para qué más endemoniado que alguien que en lugar de hablar de Dios dice malas palabras? ¿Para qué más endemoniados que alguien en lugar de hablar de Dios está cometiendo infidelidad en su matrimonio? ¿Para qué más hablar de endemoniado que aquella persona que le está robando el pan a sus trabajadores porque es un jefe mezquino? Ahí hay presencia del enemigo. Pues Dios hoy quiere que empecemos a hablar de Él, a transmitir este mensaje. El mundo hablará de Dios cuando expulsemos al enemigo del mundo. ¿Y cómo haremos esto? Hermanos, llenando el mundo de la presencia de Dios. A mí me impresiona cómo Jesús iba llegando a las comarcas, y hay un evangelio que dice que cuando Jesús se iba acercando a la ciudad, ya a las afueras, estaba el cementerio y allá habían unos endemoniados. Y cuando Jesús se fue acercando, empezaron a dar gritos: no te acerques, ¿qué quieres con nosotros? Finalmente esos espíritus salieron y se introdujeron en unos puercos y terminaron en el acantilado. El enemigo no soporta la presencia de Dios. Expulsar al enemigo no es llenarnos de fuerza y de una autoridad de exorcismo para decirle al enemigo fuera. Yo lo veo más fácil.
Llevo a Jesús a un lugar donde está el enemigo actuando, y el enemigo tiene que salir, como cuando se enciende la luz. Las tinieblas se tienen que ir porque se encendió la luz. Así de sencilla veo yo la liberación del mundo. No con grandes batallas y guerras espirituales. Hay gente que se mete mucho en la cabeza esto de que el demonio está por todo lado y que tengo que orar a San Miguel y tengo que hacer esto y aquello y lo otro, y andan prevenidas. Yo mejor camino con Jesús de la mano, y el enemigo tiene que huir de tu vida, de mi vida. Llénate de Dios, llenémonos de Dios, y vamos a ver cómo hoy todos los que estemos mudos, que no estamos hablando de Dios ni defendiendo la obra de Dios, vamos a salir a la calle, a marchar, a defender la vida. Vamos a salir a los medios de comunicación, a usar las redes sociales para hablar de Dios. Use cualquier espacio para hablar de Dios. Y si a usted todavía le cuesta hablar de Dios, le da vergüenza, recuerde que quien se avergüence de Dios en esta tierra, Dios se avergonzará de él en la eternidad. Quien no hable de Dios en esta tierra, Dios no podrá hablar de él en la eternidad. Empieza a hablar de Dios y cuestiónate por qué tú no hablas de Dios. La mayoría de veces es porque sentimos que nos falta autoridad. Claro, estoy en el pecado, estoy mal, entonces ¿qué voy a decir? ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Pues salgamos de toda ceguera espiritual. Vamos a dar un buen paso de aceptar a Jesús en nuestras vidas, de una buena confesión, de empezar a caminar, y las palabras de Dios van a salir de forma espontánea de nuestra boca, pues de lo que esté lleno el corazón hablarán los labios y la boca. Hermanos, la gracia del Señor con ustedes, y les bendiga hoy siempre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un santo día para todos.